Estudio Bíblico Devocional en la Familia. Para las familias, con los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico Parashat de la semana. Imagina poder abrir tu Biblia para estudiar un tema o un versículo y que los temas de la enseñanza despejen tus dudas y así abras tu corazón. Un panorama desde una perspectiva hebrea. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Parashá en Familia, para la familia. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les damos la mejor y cordial bienvenida. Un saludo especial para ustedes, mis amados hermanos. Soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de unción, una palabra de bendición aquí en Parashá en Familia. Para la familia. Amén, bendiciones para todos ustedes. Gracias por estar conectados en el día de hoy en este programa de una ya nueva lectura del libro de Bamidbar. Vamos para el Parashá Naso, un Parashá extraordinario. En verdad nos sentimos muy bendecidos de seguir estudiando la palabra de Hashem. Te invitamos a que te suscribas a este canal, que compartas este video en el día de hoy, de donde sea que nos estés viendo en cualquier parte del mundo. Gracias por estar conectados con nosotros. Les recordamos que también pueden ver nuestros parashás por medio de YouTube, Facebook y también escucharlos por medio de Spotify. Allí están todos también nuestros programas. Vamos a la enseñanza del día de hoy en este Parashá Naso. En el estudio bíblico devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. Bien, nuestro Parashá para el día de hoy da comienzo en el libro de Bamidbar, libro de Números, a partir del capítulo 4, verso 21, hasta el capítulo 7, verso 89. Los textos que también leemos con este Parashá, no lo vamos a hacer justamente hoy, pero lo haremos mañana en nuestro tiempo de Shabbat. Libro de Jueces, capítulo 3, verso 2, verso 25. Libro de los Hechos, capítulo 21, verso 17 y capítulo 22, verso 29. El Haftarah y el Brit Hadash en el capítulo de Juan, capítulo 7, verso 53. Para hacer una introducción muy breve respecto a este Parashá, hay varios aspectos muy interesantes para tratar. Deberíamos prácticamente escoger uno, pero lo que sí quisiera que hiciésemos hoy es por lo menos tratar los diferentes temas, o por lo menos 3 o 4 temas que tienen que ver con el censo. Todavía recordemos que de la primera Parashá de Bamidbar en el desierto hablamos del censo y la distribución de las 12 tribus alrededor del Mishkan, alrededor del tabernáculo. Pero particularmente en el centro del tabernáculo, recordemos que en la zona este estaba ubicado precisamente Moshe, Aarón y los sacerdotes. Pero a su vez en la zona del norte estaba Merari, en la zona del sur estaba Coat y en la zona del West se encontraba Gerson. Ahora, ellos son los levitas. Y en el tema que vamos a ver hoy justamente en este censo, los levitas ahora van a tener una labor específicamente establecida. Esto es muy interesante, mis amados hermanos, porque este Parashá resalta puntualmente un aspecto que debemos considerar. ¿Y cuál es? Cuando se selecciona en este censo, recordemos que mencionamos en el primer Parashá que la palabra censo o censu, que realmente lo que significa es levantar la cabeza. O levantarlo de estado. Sí, elevarlo de posición, no de posición en el sentido de posición laboral, sino en el sentido del ministerio, en el sentido del servicio. Porque cuando nosotros pertenecemos a la familia de Israel, no estamos laborando en el ministerio para tener una posición.
Ustedes recordarán que en las congregaciones anteriormente hablábamos del tesorero, el diácono, el secretario, etcétera, y las personas asumían el cargo y la posición, y dentro de las congregaciones estas personas prácticamente eran intocables porque tenían una jerarquía de posición. No es lo que el Parashá nos enseña. Lo que el Parashá nos enseña en este tema es que el hombre, el ministerio, la persona, tiene una labor que cumplir dentro del grupo de toda la Keilah. Y es lo que específicamente la Parashá Naso inicia dándonos cuenta de lo que cada uno de ellos van a hacer, en el sentido que cuando se ve la necesidad de acoplar todas las partes que conforman el Mishkan, precisamente los levitas van a tener la función de cuidar, de ser guardia, de protección, de vigilancia, si puedo decirlo de esta manera, pero a su vez van a tener la responsabilidad del transporte, del cuidado de cada uno de los componentes que establecen el Mishkan. Y esto es muy interesante porque cuando nosotros formamos parte de la Keilah, es necesario que tengamos presente que todos cumplimos una función. Exacto. El Eterno a todos nos asigna una labor. No todos seremos pastor, no todos seremos líderes de adoración, no todos seremos el pastor de jóvenes, no todos seremos el profeta, el maestro, etc. Cada quien cumple una función. Y esto es muy interesante, repito, porque todos somos importantes en el ministerio y somos importantes en el llamamiento que el Eterno nos hace. Entonces, número uno, hay una necesidad. Y número dos, y sobre esto solo lo menciono, no podemos entrar al tema hoy, pero solo quiero mencionarlo. Cuando somos llamados a un servicio dentro del ministerio, recuerden, mis amados hermanos, que ministerio significa servir. Pero ministerio significa servir con calidad total. Calidad total significa humildad, calidad total significa entrega, calidad total significa puntualidad, atención, cordialidad, respeto, obediencia. Y esto es muy importante. Vean esto. En todo el texto bíblico solamente hay una palabra para un hombre: manso y humilde. ¿Quién? Obviamente Moshe. De Moshe es el único que se dice en la Torá y en todo el Tanakh que era un hombre manso. Pero sin embargo, hablando de un hombre manso, es interesante mencionar dos o tres aspectos. Permítanme, me tomo este minuto para hacer esto, ya les doy el pase. Recuerden cuando el hermano de Aarón y Miriam hablaron de Moshe, lo criticaron, lo calumniaron. Moshe simplemente no se ofendió y no se molestó por lo que había pasado. Cuando Moshe reúne a 70 de sus ancianos para formar ese grupo de liderazgo, dos hombres de ellos se quedaron fuera de la reunión y profetizaron afuera. Y Josué se acerca y le dice: Moshe, estos dos están fuera del grupo y están profetizando afuera. Y Moshe no se enoja por esa situación, todo lo contrario, dijo: ojalá y todo el pueblo profetizara. Claro. Pero hay un momento en el que Moshe sí se sale del lugar. Y es justamente el momento en el que, después de venir del monte, de bajar de la montaña, encuentra que el pueblo está pasando por un proceso de idolatría en el becerro de oro. Es el único momento en el que Moshe, si lo puedo decir de esta manera, pierde los cabales, está tan supremamente enojado por lo que ha pasado. ¿Y por qué hago esta reflexión, mis hermanos? Porque Moshe nos está indicando algo. Cuando nosotros tenemos la prioridad de mi vida en el servicio, en el ministerio, y soy humilde, entonces no importa que hayan críticas y calumnias, nos van a aborrecer, nos van a juzgar y nos van a criticar, pero no importa. Pero cuando se trata de Hashem, cuando se trata del Rey, cuando se trata de nuestro amado Adonai, entonces un líder en ese lugar, como lo hizo Moshe, es el momento de reaccionar y decir: no puedo permitir bajo ninguna circunstancia que la honra de mi amado Hashem sea lastimada. Baruch Amén. Hashem. Un tema muy profundo, el Parashá Naso. Tiene muchas perspectivas espirituales.
en el capítulo 4, cuando comienza este parachá, con la instrucción tan detallada que tiene este parachá, de la labor de cada uno de los grupos de los levitas dirigidos por Aarón. Alguien tiene que dirigir, diga conmigo, alguien tiene que dirigir. Están dirigidos por Aarón y por Moshe, claro. ¿De qué nos quiere hablar la instrucción de la parachá Naso? Fíjense en algo muy interesante. En Efesios 4:4 hay una connotación muy importante, porque es que está hablando de funciones. Cada uno tiene una función. Adonai quiere que nosotros entendamos que no todos podemos hacer la misma función. Y Efesios 4:4 dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hay un cuerpo. Si nosotros no vemos eso, vamos a cada uno a ser un cuerpo. Y si no vemos el ruja, cada uno va a creer lo que cree hoy en día, cada uno según cree por el Espíritu. Pero mire lo que dice el verso 5. Un Adonai, no varios Adonais, un Adonai, una fe y una tevila. Un Adonai, Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, en todos. Pero a cada uno de nosotros, repita esas palabras, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don del Mashiach. Amén. ¿Qué es esto? Israel es un pueblo. Amén. Todos digamos eso. O sea, somos un pueblo. Nosotros no podemos ver a Israel como dos pueblos. Ellos allá y nosotros acá. No, es un pueblo. Situado alrededor del único Elohim verdadero. Aquí no hay que el Padre es uno y Yeshua es otro. Está diciendo que alrededor estaban las 12 tribus de Israel. Y en medio estaba el Mizcán, porque Adonai nos quiere mostrar que Él es uno. Cada cual tiene una función específica. Vamos a ir a 1 Corintios 12, porque esto está relacionado con cada uno de nosotros. Todos no podemos hacer lo mismo. 1 Corintios 12, 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo del Mashiach, y miembros cada uno en particular, y a unos puso, vamos a saltarnos al verso 28, no dice a todos los puso Adonai, no dice, y a unos puso Adonai en la Kehilá, y dice, primeramente, miren lo que primero coloca la palabra de 1 Corintios, dice, primeramente apóstoles. Necesitamos a alguien que siempre la Kehilá, ¿sí o no? A otros profetas, a otros maestros, y luego los que hacen milagros, y después los que sanan y los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Vamos a hablar más o menos de esas lenguas, ¿verdad? Ahora, ¿son todos apóstoles? Dice el verso 29. ¿Son todos profetas? Hace la pregunta. ¿Todos serán maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Verso 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Sabes? Que nosotros tenemos que entender quién es el que reparte las tareas. Nada más y nada menos que el Ruach HaKodesh. Esa tarea, esos dones, están desarrollados para que nosotros entendamos que fuimos cableados. ¿Sabías que el fruto, no los frutos, sino el fruto del Ruach HaKodesh es interno en nosotros? Pero los dones son externos para que la gente los vea, los dones que el Ruach nos ha dado. Entonces, resumamos mi parte. Un Elohim, un Adonai, Mashiach es nuestro Adonai, Elohim, ¿no? Un espíritu, el Ruach HaKodesh, no hay varios espíritus aquí, hay uno. Un solo pueblo, Israel. Y una esperanza, ¿cuál? La tierra prometida. Te voy a hacer una pregunta. Quiero que por favor me contestes ahí en donde estés conectado. ¿Cuál es tu función? ¿Ya descubriste cuál es tu función? ¿Sabías que en estos tiempos del Homer yo he descubierto una cantidad de dones que ustedes tienen que tal vez posiblemente ustedes no se han dado cuenta, y tienen funciones y dones poderosos?
No usurpes la función ni el don de nadie, no lo necesitas. Auténticamente haces cosas maravillosas para Adonai. Gracias. Estás escuchando Estudio Bíblico en Familia. Israel, Casa Integral, es una congregación para la familia en Torá. Contáctanos en YouTube, Israel, Casa Integral. Bueno, y regresamos en el programa del día de hoy, Parashá Naso. En verdad un Parashá extraordinario, porque una de las palabras que acabaron de mencionar los pastores me llama mucho la atención, y es nuestras funciones en el Mishkan. Porque aquí yo veo, en el Parashá pasado hablamos un poco acerca de eso y dije esta frase: Adonai ha hecho la boda del monte Sinaí. Y literalmente hemos visto a Adonai hablar por medio de Moisés, tanto que en este momento estamos celebrando Shavuot, en este año cuando se está grabando este video, y estamos viendo la boda, la ketubá, el contrato, el convenio entre el pueblo y Adonai. Pero mira que todavía en Números este pueblo está todavía en el desierto, tanto que se titula este libro Bamidbar. Y todavía vemos a un Adonai que está santificando a su pueblo, que está escogiendo las personas que le van a servir. Ahora, muchos de ellos no le van a servir debido al error que cometieron en el monte Sinaí, como lo habló el pastor Roberto. Pero en el capítulo 5 comenzamos un tema muy importante, porque aquí vemos cómo Adonai quiere que adentro de su pueblo, adentro de su vallada, haya santidad y haya purificación. Y aquí lo vemos en Números capítulo 5, la purificación del pueblo. No, claro, entra en detalles en el sentido, digamos, de una mujer que ha sido infiel y todas estas diferentes cosas, pero creo que aquí también hay algo que es muy importante. En el verso 6, leámoslo, habla acerca de pudiéramos decir, la llave de la restitución. Sí, correcto. Que es muy importante. Y mira que la llave de la restitución no es como nosotros la queremos, o tanto como muchas personas lo piensan, en el sentido de a lo mejor también en el año jubileo, donde en el año jubileo muchas personas dirían: yo espero hasta que llegue el año de jubileo y no le pago a nadie, no le pago la restitución. Pero aquí Adonai va más allá del problema y va más allá a la profundidad. Leámoslo desde el verso 1. Números capítulo 5. Adonai habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Es muy importante, porque también el contaminado con muerto viene con la ley nazarena, que la vamos a también tocar un poco en este parashá. Así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Adonai dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Además habló Adonai a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel: el hombre o a la mujer que cometieren algunos de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Adonai y delinquen, aquella persona confesará el pecado, paso número 1, que cometió, y compensará eternamente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Es muy tremendo esto, porque aquí estamos hablando de que si la persona a la cual nosotros hemos herido, a la siguiente familiar se le restituye. Y esto a lo mejor es no muy practicado hoy en día, porque aquí estamos hablando de cualquier tipo de malicia que se haya hecho contra alguna persona, sea el hablar mal, sea el haber prestado dinero y nunca haber repagado, lo que sea. Literalmente, si esa persona muere
tú tienes y estás en el deber de darle ese dinero a la siguiente persona. Y mira que también dice, y la quinta parte también, o sea, un extra de lo que se ha quitado de esa persona. Y aquí vemos cómo Adonai quiere que su pueblo, que ha sacado del monte Sinaí, que le ha entregado, digamos, en este sentido, los mandamientos, la Torá en Shavuot, sigue entrando adentro del campamento y sigue dando estas leyes porque él quería que su pueblo fuera un pueblo santo. Y fíjate que ya que entraste por esa línea del capítulo 5 extraordinaria, aprovecho para mencionar algo. Observen que aquí hay un título en sus Biblias que es un título que no podemos pasar por alto. En el capítulo 5, verso 5 dice... Bueno, si lo tienen, ¿no? Ley... Sí, todos tienen Biblia. Sí, con el título de... No, todas las Biblias lo traen. A mí el mío no. Dice, ¿qué versión tienes? Reina Valera. No la trae. Wow. No trae títulos. Ley sobre la restitución. Uh-huh. Pero esa palabra ley allí no es en cuanto a las leyes desde el punto de vista, digamos, jurídico, uh-huh, sino aquí es Torá. Uh-huh. Torá sobre la restitución. Luego en el capítulo 5, en el verso 11, encontramos ley sobre los celos. Y finalmente en el capítulo 6 vemos el voto de los nazarenos y posteriormente vemos la bendición sacerdotal. Es muy interesante mencionar que aquí esa palabra ley aplica a la palabra Torá. ¿Y por qué quiero mencionarlo? Porque hace unos días mencioné justamente que cuando hablamos de Torá entendemos los primeros 5 libros de nuestras Biblias. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio en español, que lo hemos conocido como Pentateuco, o se determina como Pentateuco en el concepto griego, penta de 5. Ahora, es interesante porque la Torá, que tiene los 5 libros, también se conoce como la Torá con 7 libros. Y alguien me preguntó, pastor, ¿dónde está eso? ¿Por qué? Porque dentro del libro de Números, puntualmente, aquí en el Parachanazo encontramos, si puedo usar la palabra, una subdivisión. Y cuando vemos esta palabra ley de los celos, por ejemplo, nos está hablando de la Torá de los celos. En hebreo, toró. Toró de los celos, toró toró sobre la restitución, toró de los celos, sería como, y toró del Nazareno. Sería como la ley tal, sí, con el artículo. Entonces, es la misma Torá, pero es un capítulo especial de la Torá que explica y se enfoca particularmente. Entonces, el libro de Números tiene esas 3 divisiones y esas 3 subdivisiones con la palabra Torá o Toró en hebreo, y es lo que conforma lo que se conoce como los 7 libros de Torá. Muy interesante. Ahora, Camilito venía explicando y compartiendo el capítulo 5 sobre la importancia de la santidad. Y dentro de esa importancia de la santidad hemos mencionado por mucho tiempo el tema de la Lashon Hará. Cuando una persona, no solamente es el homicidio físico, no solamente es el matar, el causar lesiones a otra persona físicamente, probablemente alguien dice, yo nunca jamás he matado a alguien, pero cuando la Lashon Hará, cuando hablamos de una persona, calumniamos a una persona, hacemos el chisme o simplemente a algo que conocimos le agregamos algo que se nos ocurrió agregarle por darle mayor sensación al tema, entramos e incurrimos en una condición tan pecaminosa y tan extremadamente delicada que trae consigo consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que traen? Las peores consecuencias para la persona. Definitivamente, por eso el Eterno busca eso, esa santidad. Definitivamente es una enseñanza muy importante. Porque sabes que nosotros hemos aprendido en el argot popular a decir, sí, yo ya me arrepentí. Uh-huh. Pero es que no solamente te tienes que arrepentir. No consiste solamente en el arrepentimiento. Consiste a volver nuestro camino al Eterno. ¿Cuánta gente ha entendido que el arrepentimiento es volvernos a Adonai? Mucha gente le ha cometido pecado y dice, sí, yo ya me sentí tan mal y yo ya te pedí perdón. Y con el Eterno, ya fuiste donde el Eterno y hiciste techubá con Adonai. No, es que me perdonan. ¿Lo tienes tan claro así? Y no solo arrepentirse, sino confesar el pecado también. Ahora, después de que confiesa el pecado, tienes que restituir uh-huh. a quien has ofendido. Y esos procesitos nos los hemos saltado y lo hemos dado
Porque sí, porque yo ya lo hice. El Todopoderoso nos está llamando a restituir a quien nosotros hemos ofendido, a quien nosotros hemos dañado. Y como consecuencia de esas acciones, entonces empezamos un proceso de restitución. A ver, pastora, porque mira, ¿sabes qué? Nosotros creemos, y en eso estamos completamente de acuerdo en nuestro equipo de trabajo, que no podemos predicar y no decir cómo. Sabes que la gente está cansada de que le digan, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, pero dígame cómo puedo salir de allí. ¿Cómo se restituye, pastora Pili? Debemos de devolver aún más de lo que hemos tomado. La quinta parte. Más. Si no es cuantificable el daño, de alguna manera debe presentarse una restitución. Si no está la persona ofendida, un familiar puede ser restituido, y la falta de también la restitución, debe de ser llevada delante del Eterno. ¿Sabes qué nos enseña el Eterno a nosotros en este parachá? Que ser pecador trae consecuencias. Dar es lo más difícil, ¿sí o no? A ver, ¿cuántos de ustedes les parece fácil diezmar? Usted llegó a la congregación, a la quejilá, y lo primero que usted pensó fue en el diezmo. No, porque es dar. Y dar es lo más difícil. Así que mediante la restitución, Adonai nos enseña a no dañar a los demás. Y tristemente hoy hemos perdido tanto el concepto de la consecuencia de lo que es el daño a otros. Y Parashá Naso nos está diciendo que el Eterno nos dé un corazón sensible para cuidar de agradarle hasta en nuestro pensamiento. Y creo que ahí también hay algo que hay que agregar que es muy importante, lo estudiaba esta semana. El arrepentirse y el confesar el pecado, digamos, sea a Dios. ¿Sí? Bueno, si hemos hecho esto con nuestro prójimo, igual tenemos que confesarlo con Dios. Sí. Pero si, digamos, lo hemos hecho con una persona, sí, tenemos que tener mucho cuidado en cómo confesamos el pecado o el error que hemos cometido. Porque muchas personas ofenden con el mismo perdón de solo pedir perdón. Claro. Entonces también tenemos que reflexionar cómo voy a pedirle perdón a esta persona. Y a lo mejor hay algunos, y esto suena muy difícil para la persona que ha sido ofendida, pero hay detalles que no necesitamos saber. ¿Sí? Porque hay veces que ofendemos con el simple hecho de pedir perdón. Sí. Y Adonai no quiere Da un eso. ejemplo, Camilito, para poder No, pues entender. el ejemplo que yo estudié, pues sería muy fácil. Un hombre que ha sido infiel con su esposa y le da todos los detalles. Sí. Y dice, y esto es lo que he hecho. ¿Sí? Y con esta hice esto. Sí, no. Claro, no estoy diciendo que no quites los detalles, pero ser prudente al pedir perdón, porque podemos lastimar más cuando estamos pidiendo perdón. Mira lo que dice Jafet Sham, explica la obligación de confesión y arrepentimiento de la siguiente manera. Un pecador debe apartarse de su pecado y debe confesar su fe ante Adonai, como dice la Escritura. Cuando un hombre o una mujer comete cualquiera de los pecados de la humanidad, actuando infielmente contra Adonai, y esa persona es culpable, entonces confesará sus pecados que ha cometido. Lo dice en el libro de Números capítulo 5, versos 6 y 7, lo acabamos de leer hace unos minutos atrás. Esto significa una declaración en palabras ante Adonai bendito. Él debe decir de lo más profundo de su corazón: te ruego, Hashem, he pecado, he hecho mal y he actuado criminalmente ante ti. Esto y esto lo hice. Y él debe describir el pecado en detalle. Adonai. Muy importante. Y aquí me arrepiento de mi acción y me avergüenzo de ella. Nunca volveré y haré esto otra vez. El elemento principal es el remordimiento en el corazón, en verdad, sobre el pasado, y uno debe asumir la responsabilidad de no volver a hacer tal cosa nunca más. La confesión es la parte esencial del arrepentimiento, y cuando más se confiesa, cuanto más loable se pueda. Claro, es que, Camilito, dijiste una clave poderosa. Definitivamente, nuestra vida espiritual, me encanta porque cuando estamos tomando un ayuno por ejemplo, el ayuno de liberación, que es tan profundo y tan tremendo, el ayuno de liberación tiene un cuestionario de más o menos unas
50 preguntas desde la niñez, va avanzando hasta a llegar a la edad adulta. Y cuando estamos haciendo preguntas, por ejemplo, de tu pasado, de tu vida, de lo que ha pasado en tu vida, de todo ese proceso de limpieza que tienes que empezar a vivir, y tú dices, ¿sabes qué? Yo esto nunca se lo he contado a mi esposo, o la esposa dice, yo nunca le he contado esto a mi esposo, o viceversa. Y en ese momento me escriben y me dicen, ¿tú crees que lo iba a contar en este momento? Yo no creo que yo pueda dar esa respuesta, porque yo creo que el Ruach HaKodesh prepara los corazones para la respuesta correcta. Lo que dijo Camilito es cierto. Esta es una ley que se llama la ley Sota. ¿Tú te imaginas si en este momento, si esta ley Sota viniera hoy en día, ¿verdad? Sabes que la ley Sota era tomar a la mujer. Si el esposo tenía una sospecha, no es que la esposa tenga una sospecha del hombre. En esos tiempos era el esposo tenía una sospecha de la mujer. La llevaba al sacerdote. El sacerdote le quitaba cualquier manto que tuviera, le colocaba en la ofrenda, sí, y tenía que tomar un agua que era un polvo del Mizcán, piso sagrado y santo, con agua, se llaman las aguas amargas, y tenía que tomarla, y si el estómago de ella se inflamaba, hacer el juramento, y si el estómago de ella se inflamaba, era que ella había caído en adulterio, y era una gran maldición para ella y para todos los que estuvieran alrededor. Pero si no, ella era declarada inocente. Moría. Y creo, bueno, hay un tema muy importante también. Bueno, adelante. Pero lo que quería compartir en este momento es, ¿qué nos dice el Eterno a nosotros? ¿Cómo podemos entender el mandamiento de la mujer adúltera? Si ella era adúltera, ustedes se acuerdan de cuando Yeshua, vamos a hablar de eso, llegamos a los tiempos de Yeshua, y los hombres, para probar a ver qué era cómo iba Yeshua a juzgar la ley Sota. Bueno, importante notar, digamos, lo que iba a decir hace unos minutos atrás, perdón por interrumpirte, es tan importante como Adonai en la Torah establece toda su ley, ¿sí? Uh-huh. Establece su Torah, establece las reglas que deberían suceder cuando algo como esto sucediera, un leproso o una persona de flujo, y ahora vemos la ley Sota y vemos cómo ahora viene Yeshua a recordarles a los de el Sanedrín. Esta clase la vimos con nuestro Moré Rico Cortés. Él hablaba acerca de esto y nos compartió esta clase, cómo él les recuerda a ellos de que él no es el que tiene que traer esto a juicio. Ellos traen la mujer a los pies de Yeshua, y Yeshua no es parte del Sanedrín, no es parte de este grupo de personas, el sacerdote. Así que él dice, ¿por qué me la traen a mí? Sí, aquí hay algo tan importante para notar, porque Yeshua lo que hace es subir el tono de esta mujer, aunque sabe que es culpable, aunque sabe que está mal, claro, pero él no es el sacerdote en juicio y no tiene testigos tampoco. Esa es la palabra. Uh-huh. En ese momento que le trae la mujer adúltera a Yeshua, varias cosas se tenían que cumplir para hacer en la ley Sota, uh-huh, pero ellos querían ver si Yeshua violaba las características que eran. Primero, Yeshua no estaba en función sacerdotal, claro, como estás diciendo. No era Sanedrín. Entonces él no podía tener el juzgamiento, pero él se agacha al polvo. Está entendiendo, uh-huh, lo que estoy hablando. La ley Sota era, claro, tomar polvo, uh-huh, y agua, uh-huh, y hacer beber las aguas amargas. Uh-huh. Pero cuando él le dice, ¿quién te acusa? Uh-huh. La mujer representa a Israel. La mujer adúltera que Yeshua está tocando en ese momento está hablando de Israel. ¿Por qué? Porque miren lo que dice Éxodo capítulo 34, verso 14. Yeshua nos advirtió a nosotros de que nosotros no podíamos tener dioses ajenos delante de nosotros, porque eso era adulterio. Uh-huh. Dice Éxodo 34, 14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Adonai, cuyo nombre es celoso, Adonai celoso es. Esa mujer es Israel, ¿verdad? Está tipificando a Israel. Y cuando la traen a él, entonces, para ver qué él dice, como dice mujer, dice, el que esté libre de idolatría, el que no haya caído en pecado, porque tenía que ser una condición importante, que lance la piedra, mátela. Pero al él confrontar
quitarles la vida espiritual a cada persona que estaba alrededor, no hubo testigos. Y como no se cumplió lo que era de ser testigos, no la podían apedrear. Así es. Entonces, ¿qué es la orden que Yeshua nos da? Recuerden que él está haciendo un acto tremendo con el polvo, está revolcando, ahí está diciendo, yo puedo darle el agua porque yo soy yo. Yo soy Ajei, Ashei, Ajei, yo lo puedo hacer. Pero en este momento no estoy en esa función. ¿Y qué le dice? Mujer, vete y no peques más. O sea, le está diciendo, la está llevando al nivel de decirle, Israel, no peques más. Eso es lo que Adonai nos está diciendo cada día de nuestra vida, cuando nos confronta con nuestro pecado. ¿Te imaginas? Hoy en día, si Adonai hiciera el acto de traernos el agua a las amargas y nos lo diera a beber, y pues yo no me imagino la cantidad de cadáveres que tenían que salir de la sinagoga o de las quejilás, porque cuando Adonai nos confronta, Adonai nos está diciendo en este momento, yo quiero que tú no peques más. Yo no quiero verte más pecando de esa manera que tú lo estás haciendo. Yo no te quiero ver viviendo en unión libre. No más, se acabó. No, es que si él se va, me va a abandonar. Y si yo le digo, no, olvídate. Hay que tomar el pecado ya y confrontarlo. Esa posición de fornicación que estás teniendo, ese pecado de adulterio, ese pecado de pornografía, ese pecado que tú solo sabes que estás cometiendo. Adonai no quiere solamente que tú te arrodilles y digas, ¡ay, perdóname! No, es hora de arrepentirte, es hora de volver a Adonai y es hora de rectificación. Importante. No, porque aquí yo estaba pensando en un momento sobre el tema que ustedes están tratando, porque mencionaste que los hombres del Sanedrín hicieron la pregunta a Yeshua con una doble intención, ¿verdad? Sí. Que iba a contestar y si su respuesta, algo evidente, iba a llevarlo a un juzgamiento que pasara a infringir la Torá. Porque observen nuevamente, insisto en lo que ya les mencioné hace un momento. El libro de Números en el capítulo 5, verso 11 dice, ley sobre los celos. Es una Toró, es una subdivisión de la Torá, es una Torá que específicamente habla sobre los celos. Pero aquí hay algo que debemos identificar. No voy a entrar ahí, se los menciono, se los voy a dejar como tarea. Los celos que se mencionan aquí no tienen la misma connotación del celo que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque es que hoy tenemos una enfermedad llamada celos. Hay hombres que son celosos hasta de la sombra, o hay mujeres que son extremadamente celosas. Entonces, cuando el texto dice que si un hombre, habla a los hijos de Israel, si la mujer de alguno se descarriare y le fuera infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no le hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiese sido sorprendida en el acto. Así que esta Torá de la subdivisión de números es tan explícita que determina que debe haber sido sorprendida en el acto. Y cuando vimos la escena con Yeshua, que dice, maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo. ¿Y a quién la llevan? ¿A quién llevan? A la mujer, porque al hombre no lo llevan. Sí. El hombre se fue, a ella la llevan. ¿Por qué? Porque el concepto de celos aquí tiene otro sentido. Ahora, observen, ¿cuándo el hombre debía llevar a su esposa ante el sacerdote? ¿Cuando él tenía celos? No, porque no era un asunto de tener celos, no es un asunto ni siquiera de presumir. No. Entonces, porque si el hombre presume, pues solo porque presume, es porque está enfermo con celos. Sí. Es porque ya evidentemente la mujer había dado motivos suficientes en los que el hombre había establecido que ella estaba, dice la palabra, puntualmente la leo aquí, dice, estaba descarriada. Entonces, cuando dice que ella estaba descarriada, es decir, ya el hombre le soportó, y no solo ya eso. El hombre le dijo, mira, por favor, manejemos esto. Porque aquí hay que tener un concepto muy interesante. Mira, en el hebreo es más bonita la palabra. La palabra ahava significa amor. El amor solo se concibe en la ketubá. Es decir, lo que Dios unió,
Ahava. no lo separa el hombre. Ahava, la ketubá, en la jupá, en el matrimonio. Eso es amor. Pero la palabra tajabá, observen, tajabá, tiene que ver con placer. Parece amor, pero no es amor. ¿Me explico? Entonces, cuando se da el fenómeno de el adulterio, particularmente, que es lo que estamos mencionando acá, es porque la mujer ya tenía una situación de hatabá. ¿Cuál es? De placer. Claro. De salirse, se salía del lugar, se salía del... Es sencillo el ejemplo cuando, con todo respeto, mis amados hermanos, hoy tenemos las redes sociales. Cuando nosotros vemos las redes sociales, un hombre en su Face, en su portal, en su canal, como lo quiera llamar, si revisa su listado, tiene 1000 amigos. De los 1000 amigos tiene 999 mujeres en la lista. Entonces, ¿es un hombre de ahava o es un hombre de tajaba? Una mujer tiene 1000 amigos en su lista. De los amigos tiene 900 hombres. Entonces, es para entender que cuando se dan los motivos del celo, en el sentido que la palabra nos lo está enseñando, es porque ya hay una causal que definitivamente el hombre no vio otra circunstancia distinta. Trató con su esposa, procuró corregirla porque tiene amor por ella, pero definitivamente no se logró hacer. Entonces solo hay un requerimiento. ¿Cuál es? Llevarla ante el sumo sacerdote y someterla a un escarnio público, porque esto era un evento público. Ella debía presentarse allí, podía o confesar públicamente o sencillamente someterse al proceso de las aguas amargas, que la palabra originalmente, más que aguas amargas, son el agua maldiciente. ¿Por qué? Porque si ella resultaba afectada de haberse tomado esta agua, significaba entonces, era algo tan delicado, que significaba que ella evidentemente había incurrido en el adulterio, y entonces las consecuencias de haber bebido estas aguas y ser declarada adúltera era que su cuerpo empezaba a desformarse, a descomponerse, y le causaba la muerte. Y no solo eso, porque ahí también estamos hablando de que la mujer en este momento, en su condición como estaba, no podía tener hijos. Claro. Por la maldición de la cual estaba actuando. Si ella en este momento estaba fornicando y digamos su esposo se allegaba a ella y no podían tener hijos, y él tenía toda esta evidencia, decía, oye, aquí hay algo que ya está muy raro, porque en el verso 28 dice: mas si la mujer no fuera inmunda, o sea, pasó el examen, sino que estuviera limpia, purificada, podrá tener hijos. Ella será libre, sí, déjame llegar, será libre y será fecunda. Entonces había semilla. Ahora, aquí la conexión no solo es con la mujer que le traen a Yeshua el Sanedrín, que deberían habérsela traído al Sanedrín, y Yeshua no es el sumo sacerdote, Yeshua por eso deja ir. Pero acordémonos que hubo una mujer que entró en embarazo con Yeshua. O sea, en el sentido de que Yeshua, la madre de Yeshua, Miriam, también estuvo en embarazo. José dice, oye, ¿y aquí qué pasa? Sí. Ahora, esto lo enseña el Moré Rico, y también deja uno la pregunta, y le dejo las preguntas a ustedes. ¿Será que Miriam fue al templo? Porque acordémonos que Miriam y José en este momento no están casados. Miriam llega donde Joseph y le dice, estoy embarazada. Lo cual en este momento hubiera causado, por supuesto, gran tremendo. La ley. Pero la Biblia no lo dice, pero deja la pregunta, ¿será que Miriam? Porque ya acordémonos que el acto de esto es bajar la mujer de un nivel. Estamos hablando de castas, en el sentido de nivel de respeto, de autoridad en la comunidad. Y aquí vemos a una mujer que también ha entrado en un embarazo por milagro de Adonai. Y también entonces vemos cómo Miriam también siguen su vida normal, lo cual significa que sí hubo un proceso, en el sentido de que Miriam fue perdonada de lo que estaba pasando, y fue llevada en un sentido de que esto es normal, está bien, no hay problema. Sí me hago entender, sí. ¿No? Claro que dijiste algo que yo me quedé así como... No, lo aclaré. Ya entendí. Sí. Ya entendí lo que dijiste, porque es que dijiste,
Acuérdense que hubo una Sí, mujer que y quedó después lo aclaré en el embarazada. sentido de que fue la madre de Yeshua. Sí, para que nadie nos vaya a decir, No, y oiga, ¿qué están interesante porque el diciendo? relato lo aclara. José, recuerden que José al principio dudó de esa situación. Claro. Dice, pero ¿cómo puede ser que Miriam vaya a estar embarazada si nosotros no estamos casados y no tenemos intimidad? Ella lo dijo. Entonces, inmediatamente el Eterno habla a Se José le revela. en el sueño y le revela y le dice, no temas. Es interesante porque entonces todo este proceso se da desde un punto totalmente sobrenatural. Exacto. Y evidentemente José asume ese carácter de hombre por la dirección del Espíritu, ¿verdad? Y se va a su boda, contrae matrimonio. Y no solo eso. Asume una responsabilidad como padre. Y ahí viene un proceso de adopción. Y el proceso, acordémonos que después ya conectamos la historia con Zacarías, que vamos a hablar en el libro del capítulo 6, se nos está yendo el tiempo, pero en el capítulo 6 hablamos acerca de la ley nazarena, pero lo que quiero decir es de que si a Miriam la hubieran colocado en un nivel bajo, no hubiera pasado en el sentido de que acordémonos que José y Miriam después llevan a Yeshua y lo presentan, y Zacarías también es parte de este milagro. Claro. En el sentido. O sea, Sí. no hubiera sido así, porque Zacarías era ahorita se me dan las notas, hicimos un estudio, era una de las clases del templo que en este momento Clase sacerdotal, sí. estaban en ejercicio. Y De la clase de Oseas. De la clase, exacto. Y acordémonos que ahí hubo una conexión en el templo, lo cual significa que Miriam no pasó por en el sentido de que sí, Jamás. su nivel fue llevado a la normalidad. Maravilloso. Muy bien. Yo quiero terminar, sé que nos quedan pocos minutos. No, todavía tenemos 15. Ok. Entonces, yo quiero retomar la mujer adúltera en este sentido espiritual. Para todos los que nos están escuchando, en el libro de Juan, en el capítulo 8, verso 6, dice, mas esto decían, tentándole para poder acusarle. ¿A quién? A Yeshua, ¿verdad? Pero Yeshua, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. El cual está en Jeremías. Ajá. No te adelantes. Me dijiste tú. Ah, bueno. Jeremías capítulo 17, verso 13. Oh Adonai, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, De la tierra. porque dejaron a Adonai, manantial de aguas de vida. Ujú. O sea, Adonai estaba diciéndoles, pero si ustedes están apartados de mí, ¿cómo me vienen a traer esta mujer adúltera si ustedes representan eso mismo que ustedes están trayendo? ¿Y por qué me la están trayendo a mí? Claro. Pastora Pili, ¿cómo se borran las maldiciones escritas? ¿No sería una muy buena pregunta para todos ustedes que nos están escuchando en este momento? Las maldiciones escritas se borran con las aguas amargas, que contenían agua limpia y polvo del templo del tabernáculo. ¿Cómo se borrarían las maldiciones de hoy en día? ¿Cómo tú crees que se puede borrar una gran maldición? Yeshua es el agua de vida. Cuando él escribió en el suelo, les estaba recordando un pasaje bíblico a ellos. Amén. Conocían muy bien la Torá, Sí. ¿verdad? Porque también es muy, muy chistoso que muchas personas dicen, no, Yeshua les estaba escribiendo los pecados o estaba escribiendo el nombre de cada uno. No. Esos son midrash Sí, de hombres, no. Él estaba escribiendo Jeremías. Entonces vemos que en el libro de Gálatas 3:13 dice, Yeshua nos redimió de la maldición de la ley. Entonces dice, nos redimió de la Torá. No, es que esto no es lo que está diciendo la cita bíblica. Yeshua nos redimió de la maldición de la ley del pecado. Amén. Acuérdate que ahí a nosotros nos tradujeron todo como ley, pero la Torá, la palabra ahí es, Yeshua nos redimió de la maldición de la ley del pecado. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, esa maldición que Yeshua nos redimió, de esas maldiciones contenidas en el libro de maldiciones, está escrito todo en el libro de las maldiciones, que vienen como consecuencia de nuestro pecado, no del mandamiento. Porque el mandamiento es puro, amados. El mandamiento es puro porque Adonai es santo, santo, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Amén. Entonces, al hacerse Yeshua maldición por nosotros, esto es, al morir en nuestro lugar, Yeshua tomó las aguas amargas. Él dijo, yo quiero morir por esa mujer adúltera.
yo soy el que quiere morir. Quítenme a mí todo, póngame en el escudriño, póngame en los testigos, denme a mí a beber esa agua amarga. Yeshua tuvo que tomar las aguas amargas. Al hacerlo, borró la maldición de nuestro pecado. Y al resucitar nos dio la oportunidad de tener nueva vida. Y ahora seremos la esposa digna y pura. O sea, eso es profundo, porque cuando nosotros nos volvemos santos, somos fecundos. Nos volvemos gente de fecundidad espiritual. Espero que tú estés entendiendo el nivel de este parachanazo. Ese ritual, esa ofrenda, ese momento en que Adonai hoy está diciéndonos a todos nosotros, necesita cumplirse hoy para ti. Claro. Necesitas beber de las aguas amargas y de las aguas es decirte, bebe de Yeshua. Dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y yo los haré descansar. ¿Quién quiere beber agua? Dijo Yeshua en la fiesta de tabernáculos. Vengan a mí y de mí saldrán ríos de agua viva. Amén. Vamos a una pausa y regresamos al programa del día de hoy. Gracias por estar conectados con nosotros en este Parashá en Familia. Quisiéramos pasar literalmente días hablando de cada Parashá y verdaderamente una gran bendición. Suscríbete al canal, recuerda que puedes compartir nuestros videos y escuchar también el formato de audio de estos mismos Parashás en Spotify, donde están también todos los podcasts de este programa. Ya regresamos. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. Conclusiones del Parashá en Familia. Bueno, mi familia, gracias por estar conectados con nosotros. Antes de hacer nuestras conclusiones del tema del día de hoy, queremos tocar el libro de Números capítulo 6. Solo rapidito, porque antes de que entremos, les dejo esta nota que a mí me quedó bien tremendo. El libro de Apocalipsis capítulo 8, ni voy a explicarlo, solo se lo dejo ahí. Aguas amargas, libro de Números, Apocalipsis, Revelaciones capítulo 8, verso 11, dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es ajenjo, que significa amargas, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Muy Solo bien. con eso dejo la idea ahí y ya haga su estudio bíblico con eso. y bueno, yo también quisiera cerrar entonces ya en este capítulo 6 de Números 6, en el verso 22, porque ahí surge otro espacio maravilloso y creo que es un buen cierre para nuestro parashá de hoy. Mañana en Shabbat lo complementaremos. Y es precisamente el título en sus Biblias, la bendición sacerdotal. Quiero leerlo para definir algunos La bendición del conceptos. pueblo de Israel, de los sacerdotes. Adonai habló a Moshe diciendo: habla a Aarón y sus hijos y diles: así bendecirás a los hijos de Israel. Mi amado hermano, ¿te gusta que te bendigan? Bueno, ¿quién te bendice? ¿Un hombre o te bendice Hashem? Esto es importante que lo tengan presente. Dice: así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles: Adonai te bendiga y te guarde. Por Amén. favor, subráyelo. Adonai te bendiga y te guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, shalom. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Y yo, ¿quién? Adonai. Hashem, yo los bendeciré. Es muy interesante porque la palabra berajá o la palabra bendición la encontramos por primera vez en el libro de Bereshit, en el capítulo 1 y en el verso 22, cuando Dios bendice a los peces, y luego también con Adán, que es bendecido
por Adonai. Pero hay algo muy interesante. En el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 28, ustedes lo recordarán, habla acerca de las bendiciones. Y es muy interesante porque allí repite 10 veces la palabra bendición. Serás bendito en tu entrar, bendito en tu salir, bendito en tu alacena, bendito en el campo, bendito en la ciudad. Y nos da la palabra bendición. Ahora, ¿qué es importante que tengamos presente? Que las bendiciones de los Kohanim no se explayan específicamente, sino que Dios es el que bendice y Adonai es el que entrega esa verajá. Amén. Que el Eterno te bendiga y te guarde. ¿Quién? ¿Por qué? Porque hay maneras como podemos entender el concepto bendición. ¿Qué es para ti bendición? Tener una casa, tener salud, tener un auto, tener un trabajo, tener economía. ¿Qué es para ti bendición? ¿Qué es para ti bendición, hermana Pili? Para mí bendición es estar en Parachá. Bueno, una tremenda definición, muy espiritual por demás, pero realmente bendecir, si puedo definirlo en una palabra, es el hecho de tener una abundancia de todo cuando el Eterno nos da. Bendición en la salud, bendición en el estudio de Parachá, bendición en el hogar, bendición con nuestros hijos, bendición en la congregación, bendición con las familias. En este momento, ¿qué mejor bendición tenemos todos viviendo la circunstancia tan grave que se está viviendo en el mundo entero? Amén. Que el poder tener salud, amén, estar en casa, estar en familia, es una gran bendición. Y es muy interesante porque la bendición es precisamente la abundancia de todo lo que el Eterno quiere. Él siempre ha querido que nosotros seamos, en todo seamos bendecidos, pero de igual manera que nosotros, así como somos bendecidos, también podamos ser de bendición para otras personas. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno te dé la abundancia de sus bienes. Amén. Y que el Eterno cuide tu entrar y tu salir. Es decir, que debemos estar siempre preparados para recibir la bendición. Y atención, es muy importante esto. Hay muchas gentes, mis amados hermanos, que reciben bendición, pero no saben cuidar la bendición. Saben mantener la bendición. Por lo tanto, no es solamente recibir la bendición, sino ser un buen mayordomo de cómo cuidar la bendición, permaneciendo en ella, permaneciendo con humildad, permaneciendo con gratitud, permaneciendo fiel en obediencia. Haremos y obedeceremos. Amén. 2 veces Israel ha tenido que pasar por las manos. 2 veces ha tenido, no. Una vez Israel fue probado con las aguas. Éxodo capítulo 15, verso 23. Israel tuvo que pasar las aguas amargas. Tenía que probar si podía o no tomar las aguas, si eran culpables o inocentes. Y la segunda vez es la que acaba de leer Camilito en Apocalipsis 8:11. Todo Israel, digan todos nosotros. Todo Israel pasará por las aguas amargas. ¿Estás preparado para la prueba? O Yeshua las tomará por ti. Si ya lo negaste, por seguir hombres serás hallado irreprensible. Uh-huh. Un precioso capítulo hemos tenido hoy en Parashá Naso. Espero que tu vida hoy tome una dirección espiritual. Todo lo que haya en tu vida necesita arreglarse, porque Adonai está pasándonos por las aguas. Amén. ¿Puedo cerrar con una gematría de 1 minuto? Claro, adelante. La palabra verajá, bendición, está compuesta por 3 letras, Bet, Resh y Kaf. Bet vale 2, Resh vale 200 y Kaf vale 20. ¿Cuánto nos suma esto en total? 222. Doble porción de bendición. 222. Me quedo Amén. Con la doble bendición. Bueno, mis hermanos, muchísimas gracias por estar en el programa del día de hoy. Suscríbanse al canal de Israel Casa Integral. Recuerden que lo pueden escuchar una vez más por Spotify. Gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros en esta porción de la Torá. Nos sentimos muy bendecidos y en verdad seguimos también aprendiendo juntos. Por eso tenemos tanta pasión por enseñar. Quedan notas escritas en esta mesa de lo que quisiéramos más y más compartir. Pero tenemos cada año, si el Eterno lo permite, para poder
regresar, seguir aprendiendo. Y espero que tú también en casa sigas conociendo de la Torá, que no, este no sea tu resumen el resumen sí, pero que no sea tu estudio bíblico del Parashá. Todos los días tienes la oportunidad de estudiar el Parashá. En este momento en pantalla puedes ver el número de teléfono donde te podemos enviar el Parashá a tu teléfono para que lo puedas recibir y puedas estudiar el Parashá también en casa. Para que cuando llegue ya el viernes puedas estudiarlo con nosotros y a la misma vez podamos completar todo lo que hemos estudiado durante la semana. Ha sido un privilegio, un gran gusto. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en el día de hoy. Sí, una invitación especial para todos ustedes a partir del próximo lunes. Nuestro video devocional de familia. O sea, vamos a tener un video diario devocional. Lo publicaremos en Israel Casa Integral. Y si tú quieres hacer parte de venir a alimentarte de esa bendición, nos puedes entrar, conéctate y inscríbete en la página, porque todos los días vamos a tener un devocional en familia del Parashá de la semana. Shalom para todos. Mañana continuaremos una parte más del tiempo de Parashá Naso en familia, para la familia. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.